Las juventudes del FRI y Movimiento Vida de Cochabamba tienen el agrado de presentar su programa Entrevistas, un espacio para conocer el análisis, opinión y propuesta de los diferentes actores de nuestra sociedad sobre nuestra coyuntura mundial, nacional y local. Un saludo a todos nuestros amigos de las redes sociales. Bienvenidos a su programa Entrevistas, este espacio producido por los jóvenes del Frente Revolucionario de Izquierda y del Movimiento Vida de Cochabamba. En esta oportunidad nos encontramos acompañados de Gonzalo Rodríguez, especialista en el área con más de 20 años de experiencia en la dirigencia sindical. Es actual candidato a diputado por Comunidad Ciudadana. Buenas tardes, don Gonzalo. Un saludo para nuestros seguidores de las redes sociales. Muy buenas tardes, José. Un cordial saludo a los televidentes de esta nueva expresión de comunicación en redes sociales a través de entrevistas. Don Gonzalo, el 18 de mayo es el Día del Trabajador Fabril. Este año tiene un lugar en medio de la crisis sanitaria. ¿Cómo se celebra esta fecha? Y la segunda pregunta que queremos hacer es, ¿cuál es la realidad de este sector de trabajadores en medio de esta pandemia del coronavirus? Bueno, como se puede comprender, es un momento muy difícil, muy complicado para todos los sectores laborales y en este caso concreto para los trabajadores fabriles. Este 18 de mayo se celebra prácticamente 70 años de lo que fue una masacre en la ciudad de La Paz de obreros fabriles en los valles de Villa Victoria, en el bosquecillo de Purapura. Ellos en esa época habían desplegado varias acciones de lucha primeramente social y que derivó en reivindicaciones políticas que clamaban precisamente, para empezar, el respeto a sus derechos laborales y luego el respeto también a las libertades políticas. En estas circunstancias, lamentablemente, no habrá ninguna movilización, ningún acto especial por parte de los sindicatos fabriles de Bolivia, porque todos estamos contenidos en nuestras casas, restringidos por la pandemia que ha afectado al mundo, a Bolivia y a nuestra región, al departamento también de Cochabamba. En consecuencia, se puede decir también que esta situación se agrava aún más porque vivimos en una situación de zozobra. La pandemia no solo está representando una crisis sanitaria, sino también está acarreando atrás de sí a una crisis económica a las sociedades del mundo y, por cierto, a Bolivia. Y esto está representando que haya dificultades en las empresas para pagar sueldos, para mantener y garantizar la estabilidad laboral como manda la Constitución política y las leyes. Y los trabajadores se sienten prácticamente en un estado de incertidumbre, lo que lleva a tener que recordar esta fecha, si bien con mucho compromiso histórico, pero en medio de terribles tensiones sociales y familiares, porque todos quieren conservar sus fuentes de trabajo, quieren asegurar un ingreso para mantener a sus familias, y eso es lo que ahora está bastante difícil en este momento en el país. Don Gonzalo, ¿cómo están enfrentando esta situación de despidos y anuncio de cierres de empresas los fabriles, teniendo como antecedente, por ejemplo, que en el Alto la fábrica Altifeber se ha cesado, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el mayor temor de cada obrero fabril es el perder su trabajo. ¿Cómo están enfrentando esta situación de despidos y anuncios de cierres de empresas los fabriles? Bueno, lo que han hecho de principio a través de sus organizaciones sindicales, tanto departamentales como a nivel nacional, en este caso la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, es expresar su protesta vehemente ante la opinión pública por lo que sería una especie de riesgo de cierre de muchas industrias. Lo que habría ocurrido en el Alto podría constituirse en un efecto dominó. Allá en la fábrica Altifeber
se ha despedido a más de 200 trabajadores y eso lógicamente empieza a afligir a la familia fabril boliviana porque podría repetirse en otras empresas. No olvidemos, sin embargo, que la legislación boliviana está vigente y establece la garantía de la estabilidad laboral, tanto en la Constitución Política del Estado y una legislación especial que contempla un procedimiento para tramitar la reincorporación en caso de despidos que no estén sustentados en ciertas causales que están señaladas de manera muy específica en la Ley General del Trabajo y su artículo 16. Podemos afirmar que en esas causales del artículo 16 de la Ley General del Trabajo no está como una motivación legal, una justificación válida, una situación sanitaria como la que estamos viviendo, ni de otra naturaleza que no sea exclusivamente la que tenga que ver con la relación obrero-patronal. Entonces, bajo esas circunstancias, el Ministerio del Trabajo, tarde o temprano, tendrá que cumplir con su obligación, porque además el ministro anunció en una entrevista en Santa Cruz de que van a hacer respetar la estabilidad laboral. Pero ese panorama, más allá de lo legal, no deja de ser complejo. No olvidemos que en el pasado reciente se han tenido experiencias amargas. Teniendo esa misma legislación laboral proteccionista, se han sufrido despidos, inclusive promovidos por el gobierno anterior. Había justamente en La Paz una fábrica textil de gran dimensión y esta fue en principio traspasada de manos privadas a la administración estatal y estando en la administración estatal se dio el lujo el gobierno anterior, el gobierno de Evo Morales, de despedir a más de 800 trabajadores. Esa fábrica fue cesada estando bajo administración estatal y el Ministerio del Trabajo estaba actuando o actuó en ese momento como juez y parte, o sea, no cumplió su rol de hacer respetar la estabilidad laboral. Entonces, todo esto aflige y preocupa a la familia fabril y en un momento en el que evidentemente hay dificultades en el mundo en temas de mercado, en temas de la pausa económica que puede y está empezando a reflejarse como una recesión mundial, lógicamente que coloca en situación de zozobra. Lo que de todas maneras los trabajadores fabriles desean es que se respete su estabilidad laboral y eso pasa por preservar, conservar, mantener las fuentes de trabajo y ojalá pudiera encontrarse las fórmulas más adecuadas que permitan desde el Estado ayudar a que eso sea una realidad y no simplemente un discurso o una disposición legal que puede dar en los hechos igual a controversias legales de años de juicios, por ejemplo. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Lo que se espera es que pueda haber una solución práctica para garantizar a los trabajadores su fuente de trabajo. Don Gonzalo, es deseable porque los empleos se preserven, ¿no? Pero en esta pausa de trabajo que ha habido a nivel de Bolivia y también mundial, ha puesto en dificultades a las empresas. La pregunta que lo quiero realizar es, ¿las empresas estarán en condiciones de pagar salarios cuando no se está produciendo, ¿no? ¿Cuál sería su planteamiento en este punto? Bueno, yo creo que todos entendemos que hay muchas dificultades para las diferentes empresas. Sin duda, cuando se paraliza la producción, deja de fluir el ingreso para la empresa, el ingreso económico con el que llega a cubrir también salarios. Es más, podríamos decir que en muchos casos están recurriendo a sus reservas financieras y esto tiene un límite. El gobierno ha comprometido, sin embargo, una especie de auxilio económico al respecto a partir de préstamos equivalentes a 2 salarios mínimos nacionales por mes y durante 2 meses consecutivos. Lo que se espera es que estos trámites de la banca para concretar estos préstamos puedan ser ágiles y, por tanto, las empresas puedan tener rápidamente ese auxilio financiero y solventar tanto los salarios como preservar las fuentes de trabajo para su pronta recuperación, pasada una etapa muy dura de cuarentena que en este momento estamos viviendo. Sin duda alguna, tanto empleadores como trabajadores quieren volver hoy a su fuente de trabajo, ¿no? Para tener la seguridad de sus empleos y también tener la seguridad de sus salarios. ¿Qué industrias no paralizaron qué industrias no paralizaron actividades en esta cuarentena y cuáles son las industrias o empresas que están volviendo al trabajo?
Bueno, de principio, al comenzar la cuarentena, se estableció que las industrias vinculadas a la producción de alimentos, procesamiento de alimentos, a la producción de insumos y equipos que se relacionen directamente con la provisión a hospitales, clínicas o a la población en cuanto a bienes que tengan que ver con la limpieza, el aseo, los cuidados de salud han estado funcionando. O sea, toda la línea de industrias que producen alimentos, bebidas, medicamentos, insumos para la salud han estado funcionando. Lo han hecho en principio bajo un horario restringido y han logrado en ese sentido mantener una importante provisión de artículos de esa naturaleza para la población. Ya una vez que se conocía que el 10 de mayo iba a culminar la cuarentena estricta y se esperaba que el 11 de este mes volvamos a la normalidad, diríamos así entre comillas, se esperaba que el resto de las manufacturas ingresen, pero todos sabemos que la situación sanitaria es aún incierta y se ha tenido que extender hasta fines de mayo la cuarentena, aunque con algunas variantes bajo el denominativo de cuarentena dinámica, lo que representa que en algunas regiones, ciudades, municipios podrían habilitarse las condiciones de retorno de ciertas empresas. Al respecto, el gobierno señaló que podrían ser 6 las que ya irían retornando y evidentemente están haciendo los esfuerzos para que retorne el sector de la minería, el sector de la construcción y las manufacturas dentro de esas 6. El tema no es fácil porque hay riesgos, ¿no? Hay riesgos sanitarios, hay municipios donde el nivel de contagio, de presencia, de prevalencia, dicen los médicos, de esta enfermedad del coronavirus, pone en situación también de aflicción tanto a empleadores como a trabajadores. Y a veces los mismos sindicatos y los empleadores se encuentran ante la disyuntiva de quién va a correr con el riesgo, quién va a asumir la responsabilidad si dentro de una empresa existe alguna persona contagiada, y peor muchas de ellas, y personas que lleguen a fallecer. Y sobre ello, evidentemente, ya se han presentado casos particularmente en Santa Cruz, que es la región más golpeada en el país por esta pandemia. ¿Qué se está haciendo al respecto en las empresas y qué se está haciendo por parte del gobierno para que se pueda equipar a los trabajadores con los requisitos de bioseguridad, ¿no?, que se requiere para volver al trabajo? Lo que ha hecho el gobierno de principio es contemplar en los últimos decretos la obligación de la parte empleadora de dotar con todo lo que represente equipamiento e insumos de bioseguridad para cada trabajador. Entonces, es una responsabilidad de los empleadores facilitar esos medios. Sin embargo, no hay todavía una reglamentación específica para la manufactura e inclusive podríamos decir para sus diferentes rubros. En el caso de la construcción han emitido mediante una resolución ministerial todo un reglamento de bioseguridad, para la manufactura no se conoce. A diferencia de lo que pasa en otros países, en el caso colombiano, donde han hecho un esfuerzo muy grande desde el Ministerio de Trabajo de aquel país para establecer protocolos, es decir, un listado de requerimientos y condiciones básicas que debieran observarse. En el caso boliviano se está dejando a que sean las empresas que asuman el mejor compromiso posible con la delicadeza de la situación sanitaria, y aún así hay hechos lamentables. Por ejemplo, falleció un trabajador en una industria de alimentos en Santa Cruz, en la que produce justamente galletas Mabel. Otro trabajador en un agro, y se habla también de contagiados en industrias de azúcar Bélgica. Y esto aflige a los fabriles porque no se tiene certeza del estado sanitario de las personas. Están arriesgando sus vidas y a través de ello la de sus familias, inclusive sus comunidades barriales, podríamos decir así, y es una gran responsabilidad. Ahora bien, las empresas lo que han hecho es redactar documentos que al principio eran un par de páginas, algunas se están esmerando bastante, podríamos decir. Acá en Cochabamba me han hecho saber que inclusive hay un documento, un protocolo que es una de las más importantes empresas del calzado, que llega a tener 50 páginas de requisitos para tomar en cuenta y garantizar el cuidado de las personas. En algunos casos están exigiendo que los trabajadores firmen una especie de documento o compromiso adicional a sus contratos de respetar las recomendaciones sanitarias, para que de esa manera se pueda preservar la integridad
física de las personas frente a esta pandemia. El riesgo de eso es que podría ser usada también esa suscripción de ese compromiso como una causal de despido si es que algún trabajador se descuidase, olvidase, cometiera alguna omisión, ¿no? Y eso también es una situación de presión muy fuerte sobre el trabajador, aunque se podría entender que es por su salud, por su bien, pero son cosas nuevas a las que habrá que adaptarse y eso lleva, digamos, a la obligación de superar una situación de presión social que antes no se había visto. Don Gonzalo, se habla de una conspiración política, ¿no? Lo que suma a una crisis sanitaria, económica y social. ¿Cómo se debería enfrentar la conspiración política y al mismo tiempo cómo se puede fortalecer la lucha contra el coronavirus y contra la crisis económica que día a día se sufre con más fuerza? Bueno, uno podrá comprender que hay una serie de movilizaciones que parecen tener más móviles políticos, ¿no? Por eso es, desde algún punto de vista, comprensible que se esté usando el término de conspiración, porque son movilizaciones que si bien en principio hacían mención que era para poder ir a trabajar, que ya no tenían recursos, pero el momento que se correlacionan esas movilizaciones, es decir, plantean exigencias ya de naturaleza política como las denuncias del gobierno actual, lógicamente ya tiene un carácter político. Y lo más grave es la forma en que obran contra trabajadores de otros sectores, particularmente el sector sanitario, cuando impiden que pasen ambulancias, personal de salud, y uno ya se podrá poner a pensar qué va a pasar con los buses o diferentes medios de movilización que lleve trabajadores fabriles, entonces va a haber una dificultad muy grande. Adicionalmente, esa situación de movilización de estos sectores que estarían movilizados bajo una pretensión que tiene, reitero, roces de una especie de conspiración ya contra la cuarentena, ya contra el gobierno, puede implicar un agravamiento de las posibilidades de contagio en nuestro departamento, en este caso en Cochabamba. No nos olvidemos que en Beni, por ejemplo, no se conocía de contagio alguno y allá tuvieron lugar las primeras movilizaciones de protesta contra el gobierno. Y ahora resulta uno de los departamentos más afectados, con cifras inclusive que están tal vez reflejando de manera menor a la realidad lo que está pasando en Beni. No se conoce que hay familias que no han ido a los hospitales, que no han sido registradas ni testeadas con los respectivos laboratorios por el Servicio Departamental de Salud de ese departamento y no están figurando en las cifras. O sea, se tiene un departamento en plena situación de zozobra de esta pandemia y que podría llegar, digamos, a reflejarse también como situación similar sanitaria en los departamentos como el nuestro, donde se tiene protestas que en vez de aportar a la lucha contra la pandemia, pueden complicarla en sentido de que posibilitarían condiciones para un desarrollo desmesurado, un desarrollo explosivo de contagio con el coronavirus. Don Gonzalo, Carlos Mesa ha planteado un diálogo nacional para poder superar esta situación que estamos viviendo. ¿Qué se puede esperar de ese diálogo nacional que habla Carlos Mesa o de la tregua política electoral que hablan los peronceros del actual gobierno, ¿no? Bueno, de principio, esa situación que explicábamos minutos atrás de conspiración, es muy difícil resolverla si es únicamente por la vía represiva, ¿no? Por la amenaza, el uso de las Fuerzas Armadas. Lo más importante es que hay una presión y un convencimiento de la sociedad boliviana para que nos pongamos de acuerdo, todos los bolivianos, todas las fuerzas políticas, económicas, sociales, y en conjunto enfrentemos esta pandemia. Y para eso es que hay que establecer mecanismos de acercamiento y en concreto Carlos Mesa evidentemente planteó un diálogo nacional y creo que el gobierno está viéndose urgido también de entender en este último tiempo de que se necesita una especie de tregua entre los diferentes actores de la sociedad y la política boliviana para aunar esfuerzos y hacer posible que se pueda encarar de manera más eficiente, exitosa, la lucha contra la pandemia. Todos sabemos que hay deficiencias de parte del Estado en cuanto a la dotación de implementos, de equipamiento,
de condiciones materiales para el trabajo de, en este caso, los hospitales COVID que se han establecido para encarar la pandemia, y que además se requiere hacer comprender a la población de la importancia de medidas de distanciamiento social como las que se ha ido estableciendo de principio cuando se declaró la emergencia sanitaria y que después se sumó a ello la restricción de movilización con la cuarentena que aún está vigente. Todo esto requiere un compromiso social y para coadyuvar aquello necesitamos unir voluntades y sin duda el espacio de un diálogo nacional y lo que llama el gobierno un acercamiento entre partes y una distensión o tregua en pretensiones de carácter político o electoral va a ayudar mucho al país. Definitivamente debiera primar la salud de la población boliviana antes que cualquier interés político sectario o cualquier interés político electoral, porque en este momento la población lo que quiere es salvaguardar su vida y su integridad física, emocional, como es la salud de ellos frente a esta pandemia. Gracias, don Gonzalo. Vamos a dar el micrófono, ¿no?, a los que hoy nos están siguiendo por esta plataforma del Zoom. Marcelo, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Los que han levantado la mano van a poder participar y también pedirles a los que están conectados que su participación sea directo, ¿no?, sobre la pregunta y no estén extendiéndose en un diálogo, ¿no? Marcelo, ¿puedes ceder la palabra al que levantó la mano? Muy buenas tardes a todos. Recordarles que para la participación, como ya lo dijo José, tienen que levantar la mano. Me voy a proceder a dar la palabra a Fernando Galindo. Permítame, por favor. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, quería decirles que está claro que debemos aprender a convivir con el COVID-19. ¿Usted qué consejo les da a aquellas personas que fueron despedidas y qué sugerencia le da al gobierno actual para evitar el despido masivo en varias empresas? Gracias, Fernando, por la pregunta. Es muy importante aclarar lo que tú pides. Para empezar, quienes consideran que el despido es injusto, es ilegal, es decir, no está basado en causales de la Ley General del Trabajo, tienen todo el derecho de acudir ante la autoridad del trabajo y activar un trámite administrativo que se llama desincorporación laboral. A su turno, el gobierno tiene la obligación de pronunciarse en ese trámite con la emisión de la respectiva conminatoria de desincorporación, porque además así expresamente ha comprometido su palabra mediante los decretos respectivos para esta etapa de pandemia, señalando que no se puede despedir personas, así como el ministro de Trabajo ha comprometido su palabra en sentido de que hará respetar los derechos laborales. Consiguientemente, esos son los mecanismos que tendrán que ponerse en práctica y entiendo que lo están haciendo. Pero lo más importante al respecto también es comprender que si el Estado no ayuda a crear condiciones materiales para hacer llevadera la realidad de las empresas, este trámite de desincorporación puede derivar en conflictos de orden legal de mucho tiempo y con un futuro muy complicado. Consiguientemente, lo más saludable es que el gobierno evalúe los procedimientos bajo los cuales se está haciendo o pretende hacer realidad la ayuda financiera a las empresas para cumplir obligaciones económicas en este periodo de cuarentena. Eso evitaría que se tenga que tensionar las relaciones obrero-patronal y que se aleje el fantasma del despido y por tanto no se tenga que recurrir a esos trámites administrativos que señalaron. Cuando un empleado es despedido o en este caso es descontado el salario, ¿a qué lugar debe acudir en una primera instancia? ¿A dónde debe asistir? En este momento de cuarentena estricta en la mayoría de las capitales de departamento, lo que cabe hacer es una denuncia por correo electrónico ante el Ministerio del Trabajo. Entrando al internet uno va a encontrar la dirección de correo electrónico que para este tipo de denuncias, si es del sector privado o del sector público, ha habilitado el Ministerio del Trabajo.
Entonces ahí escribe su denuncia, su queja y tan pronto habilite ya la atención de esos trámites el Ministerio de Trabajo tendrá seguramente la satisfacción. Yo quiero indicar al respecto que esto se muestra dilatorio y lamentablemente acrecienta la incertidumbre de los trabajadores en general. En ese sentido, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia emitió un voto resolutivo y una petición al gobierno actual planteando de que el Ministerio de Trabajo pueda habilitar servicios a distancia mediante estos medios virtuales, es decir, que pueda informatizar su atención y pueda también resolver mediante ese tipo de procedimientos. No olvidemos que en los últimos decretos se ha habilitado inclusive el trabajo a distancia, el teletrabajo, y si eso se está haciendo con miras a ayudar a que las empresas puedan funcionar en este periodo difícil de pandemia, el Ministerio de Trabajo debiera también dar el ejemplo, haciendo posible que los servicios que presta de recoger quejas y resolver denuncias de vulneración de derechos laborales se atienda también mediante un teleservicio, que es su responsabilidad con el Ministerio del Ramo. Para ir concluyendo ya con esta entrevista, ¿cuál sería su mensaje para la sociedad cochabambina, para la sociedad boliviana, en este contexto que estamos viviendo, ¿no? En esta crisis sanitaria, crisis de salud, crisis económica y crisis política? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, yo creo que de manera general es importante que fortalezcamos eh, una actitud responsable, solidaria y más aún con alta convicción democrática en el país. Responsable porque cada uno de nosotros y nuestras familias debemos hacer todo lo posible por cuidarnos en este periodo de cuarentena y ante la pandemia misma, cumpliendo las exigencias de bioseguridad para evitar contraer la enfermedad, así como evitar contagiar si es que fuéramos portadores asintomáticos del virus. Y eso es básico, digamos, en estos momentos, recalcar porque si no contribuimos de esa manera, los riesgos son mayores. No olvidemos que los sistemas sanitarios en el mundo están colapsando. En el caso de Santa Cruz, un departamento hermano y cercano a Cochabamba, lógicamente la situación ya es demasiado aflictiva y debemos evitar que Cochabamba llegue a ese estado, ¿no? Así que seamos responsables en nuestra conducta. También es importante que seamos solidarios porque hay diferentes realidades sociales económicos sociales que la domina el compromiso democrático, porque si anarquizamos el país, si llevamos a un total descontrol la forma en que se está buscando encarar la lucha contra el coronavirus, si promovemos acciones de boicot o derivamos inclusive una especie de conspiración ya de naturaleza política, vamos a llevar al caos al país y eso implica una realidad de pandemia como esta, prácticamente una situación de sálvese quien pueda, y eso sería catastrófico, dramático para todo el país. Ahora bien, tras digamos, estas recomendaciones generales para la sociedad en nuestro departamento y el país, es importante remarcar un mensaje especial a los compañeros y compañeras fabriles. Es un sector que ha luchado mucho por el bienestar del país en todos los ámbitos de la vida social y económica. Es un sector que ha buscado sobre todo que el derecho a la salud, al margen de los derechos laborales propios, el derecho a la salud pueda ser atendido adecuadamente por los gobiernos de turno, por el Estado en general. Así como es un sector que ha dado sus mejores dirigentes y en su momento también vidas de obreros de base en la lucha por la democracia. Hace poco se recordaba el 26 de marzo y en plena situación de pandemia, lo que fue la lucha por recuperar la democracia en 1982, donde ofrendaron sus vidas en la ciudad de Cochabamba varios obreros fabriles en la plaza 14 de septiembre en aquel entonces. Entonces allá se ha gestado todo un sentimiento de lucha
social y política muy comprometida de los trabajadores fabriles que debe ser valorada y que en estas circunstancias debe ser tomada en cuenta y sobre todo canalizada hacia una especie, diríamos así, de lumbrera para el conjunto de trabajadores del país, trabajadores asalariados y no asalariados, a partir de que puedan dar pautas, y creo que de alguna manera están contribuyendo a ello, para que todos encontremos alternativas frente a esta difícil situación sanitaria, económica y social. Yo quiero destacar, por ejemplo, que entre algunas de las ideas que ha surgido en el sector fabril está el hecho de promover el uso de los recursos que las personas que tienen una relación laboral de dependencia han ido aportando mes tras mes para su jubilación. Los aportes a las AFPs para que uno pueda tener una jubilación cumplida su vida laboral. Ellos han planteado como fabriles de que se pueda acceder al uso de esos recursos en un porcentaje del 20% como una forma de paliar la situación económica aflictiva que se vive. Y lo han hecho con absoluta responsabilidad para precautelar la perspectiva y futuro de la jubilación, porque no han planteado un retiro definitivo de los recursos, sino un préstamo más bien con carácter de obligación, de devolución obligatoria. Consiguientemente, esta iniciativa que nació de ellos es una muestra clara de cómo este sector puede aportar con muchas ideas para ayudar a encarar la situación sanitaria, económica y social difícil que atraviesa el país. Lógicamente que hay debate sobre ello, pero no cabe duda que cuando se tienen iniciativas de parte de un sector deben ser estas ponderadas, evaluadas y sobre todo en este momento deben dar lugar a que reconozcamos que son pocos los sectores que han tomado, digamos, ese rol de plantear alternativas en cada momento difícil. Y el sector fabril lo hizo en la lucha por la democracia, lo hizo en la lucha por la salud, por defender la jornada de trabajo del sector salud, ¿no? Lo hizo también en noviembre del año pasado, acá en Cochabamba particularmente, para de una vez exigir soluciones frente a lo que llegó a ser la crisis política resultado del fraude electoral que se vivió en octubre del año pasado. Entonces, yo tengo mucha esperanza de que este sector va a cumplir con un rol protagónico muy significativo y por eso también rindo homenaje y les envío un saludo cordial a los compañeros y compañeras fabriles, así como ese mensaje de esperanza y de plena convicción de que ellos van a ayudar muchísimo a que la sociedad boliviana pueda lograr estas exigencias que se han señalado, ¿no? De responsabilidad, solidaridad y de compromiso con la causa democrática del país. Gracias, don Gonzalo, por participar de nuestro segundo programa, ¿no?, denominado Entrevistas. Lo agradecemos y también agradecemos a todo el equipo que ha participado, ¿no? Muchísimas gracias, don Gonzalo, y lo invitamos también para que pueda participar y sea parte de este equipo de trabajo, ¿no? Para que demos a conocer diferentes posturas, ¿no?, de los diferentes actores sociales a través de las redes sociales, ¿no? Gracias, don Gonzalo, por su participación. El agradecido soy yo, prácticamente me han sorprendido con la invitación y lógicamente ya el hecho mismo de hacer posible que pueda expresar algunos puntos de vista con esta entrevista me deja en deuda con ustedes y tiene mi compromiso para poder cooperar en lo que sea posible. Gracias y también a todos nuestros seguidores por las redes sociales. Vamos a estar subiendo, ¿no?, de una manera continua diferentes entrevistas con diferentes temas. Gracias a todos y los invitamos a seguirnos por nuestras diferentes redes sociales.